Hola, bienvenidos a otra frecuencia polímata. Soy el adepto virtual, cambiando la realidad bit a bit. Por aquí nos acompaña Jorge, el buen George, y también tenemos a Ah, Lex. El día de hoy vamos a estar trabajando un tema bastante interesante y poco abordado desde la filosofía y desde otros temas, el cual es la magia, pero desde un autor llamado Giordano Bruno, el cual fue asesinado debido a creencias religiosas. Se creía que el universo era infinito, en una época en la que te mataban prácticamente por tratar de lavarte las manos. Entonces, es un autor bastante interesante que hace una recapitulación de la magia. Para esto, el texto que vamos a tomar de base se llama De la magia y de los vínculos en general, el cual van a poder ver un enlace para que lo puedan revisar dentro de los comentarios. Pero bueno, sobre esto, primeras impresiones sobre lo que es la magia para irlo trabajando. En otras ocasiones ya lo hemos hablado por aquí, el buen George y el buen Lex, que la magia es uno de los temas que a mí me apasionan, pero abordadas desde la teoría de la magia del caos, de Osman Spare y otros autores. Y para mí la magia es, siguiendo la tradición de Osman Spare, la magia es el arte de poder manifestar tu voluntad en el mundo, de tal forma que cualquier acto que te permita manifestar tu voluntad, en realidad se puede considerar un acto mágico. De ahí que autores, por ejemplo, como C. Clarke, señalaran que una tecnología demasiado avanzada puede llegar a ser considerada magia. Por ejemplo, si llegáramos a la Edad Media con un encendedor, quizás nos matarían por poder sacar una bola de fuego. Pero en estos conceptos, ¿ustedes cómo entienden la magia o qué es lo que saben acerca de la magia, Lex y George? bueno, principalmente, como lo comentabas, también soy, bueno, como te había comentado, también soy afina a la magia del caos, sobre todo, principalmente con adeptos a este tipo de magia que es como Alan Moore, ¿no? La magia la considero que está dentro de las palabras y sobre todo dentro de qué tanto creemos en, en la magia o en las palabras que estamos manifestando para que pase algo, ¿no? Es creo que lo principal que te había comentado, la simpatía, que es un tema que vamos a abordar más adelante dentro de este mismo podcast, ese vínculo que tenemos que hacer para que realmente suceda algo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú, George? Para ti, ¿qué es la magia? ¿Cómo la entiendes? Para mí, digo, desde el punto de vista de la magia de caos, es un concepto bastante interesante. He leído muy poco de eso y he visto algunas cosas, pero muy, muy poco. Pero mi principal punto de vista, o mi principal línea es esta magia de la parte de los libros, de la fantasía, de las películas. Es como mi principal referente, ¿no? Tener esta ilusión, esta motivación, pensar que esa esperanza de que hay algo más, que no solo es esta parte física, ¿no? Que todos tenemos, sino que hay algo por ahí que puedes llegar a conocer y puedes llegar a ver. Esa como, sí, como esperanza. Wow, me parece muy, muy interesante. Retomando lo que decía este Lex, sí, la palabra puede llegar a ser magia. Y de hecho, en el ámbito jurídico, cosa que Lex ya nos ahondará en este y en otros podcasts, Ujú. en el ámbito jurídico podemos ver una especie de magia. En época romana tenías que decir las palabras exactas para poder firmar un contrato, para poder tener un contrato de de forma legal. De igual manera, en la actualidad, para un matrimonio, si no mencionas las palabras como tienen que ser en el orden correcto, en la debida forma, entonces no se va a cumplir como tal el contrato. Y sí, también, como menciona George, esto ha estado en todas partes, lo podemos ver en el mundo infantil, en el mundo de la fantasía, y poco a poco nos va permeando. Y hasta cierto punto, la manera en la que vemos la realidad en la actualidad puede ser considerada una especie de magia, porque si vieran nuestros antepasados que mandamos o apretamos botones y decimos que ya pagamos una mercancía, pues les parecería muy extraño. Para este Giordano Bruno, dentro de estos aspectos, en el texto acerca de la magia, menciona que hay tantos magos como tipos de magia hay. Entonces, para Giordano Bruno, la magia en realidad es algo muy personal, en el sentido de arte griego, que todo tipo de acción tiene que ser muy, muy particular, lo cual se vincula un poco con magia de caos, en el sentido de que yo no voy a poder hacer el mismo tipo de magia que Jorge, que Lex o de cualquier persona, pero mientras modifique la realidad va a poder funcionar.
Sin embargo, esta gran definición que da, la va a ir precisando en conceptos un poco más delimitados. Y siguiendo a Wittgenstein, el cual señala que el límite del lenguaje es el límite del mundo, Giordano Bruno, más bien Giordano Bruno está como siendo precedente de Wittgenstein, no al revés. Señala que para poder entender el concepto de magia hay que conocer los usos del término que hay en su tiempo. Y él tiene un listado muy interesante sobre cómo se ha manejado la palabra mago a lo largo del tiempo. La primera designación es mago como sinónimo de sabio. En este concepto podemos ver que la tradición católica lo ha retomado bastante y entonces un mago, en el sentido de los Reyes Magos, son los sabios de Oriente. Entonces el mago es aquel que tiene la capacidad de poder utilizar su conocimiento para modificar el mundo, en el sentido de la sabiduría clásica. Y si lo revisamos en los pueblos originarios o lo revisamos en muchas tradiciones, en realidad esta magia está presente en el sentido del sabio del pueblo. Hay muchas tradiciones antiguas en las que cuando hay alguna duda o alguna pregunta se recurre al sabio, se recurre a la persona antigua. Inclusive en los trabajos podemos ver cómo los nuevos llegan a recurrir al experto en, porque lo puede manejar. Y este sería el primer concepto de magia. La magia como un sabio. De hecho, ese concepto en el cual Hermes Trismegisto, Hermes tres veces grande, se le menciona como mago, al igual que los presocráticos, como tales de Mileto y demás. Sobre este concepto de la magia como sabiduría, ¿ustedes qué pensarían? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna consideración? ¿Cómo ven? Pues principalmente a los magos, o anteriormente era relacionado con sabio, si no me equivoco, y de hecho lo menciona Bruno dentro de este texto que vamos a abordar. Al final de cuentas, la sabiduría, el conocimiento, la maestría dentro de alguna materia, pues, se podría considerar como magia, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso como jurista, el manifestar de manera correcta dentro de una demanda, dentro de un litigio, todos mis argumentos, pues podría ser magia para que pues mi cliente, ya sea un imputado, ya sea o la misma víctima, pues sea absuelta o se respeten sus derechos de manera correcta, ¿no? Entonces, considero que la sabiduría es lo mismo que la magia, ¿no? Ok, ok. Sí, de hecho, ahorita que mencionas esto de experticia, me acordé del concepto de sabiduría, no, perdón, de virtud de Aristóteles. Ya ves que lo maneja como arete. Para los que les gusta el juego de Mago la Ascensión, el arete tal cual como se maneja en el juego. Pero el arete es este nivel de experticia en el cual ya no piensas las cosas, solamente las llevas a cabo. Un matemático bueno ya no está pensando en cómo hacer las fórmulas, solamente las da. Un buen actor igual. Entonces llega un punto en el cual te identificas tanto con la acción que la puedes desarrollar de forma inmediata. Y más o menos por ahí vamos. El siguiente concepto que tenemos sobre la magia, ya yendo más puntual, nos va a hablar este Giordano Bruno sobre la magia de los prodigios. La magia de los prodigios es una magia cuya función es que parece que va en contra de la naturaleza de lo asombroso que es, pero en realidad es una comprensión de las posibilidades y de los cambios de la naturaleza. Es decir, parece que es contra natura, pero es porque el mago de los prodigios maneja tanto la cualidad natural que la puede llevar a cabo. Yo no puedo curar a una persona, yo no puedo sanar a alguien, ni puedo llevar a cabo una operación, pero hay gente que sí. Y esas personas como tal estarían haciendo prodigios para poderlo determinar. Hay personas que tienen la capacidad de poder ver cómo se mueven las masas y cómo se mueven las poblaciones para una decisión, como Edward Bernays u otros publicistas muy importantes. Y eso es magia en el sentido de que puedes conocer los hilos de la creación y modificarlos para tu propio actuar o para tu propia acción. De tal forma que no es que la magia de los prodigios esté en contra de la naturaleza, sino que es una expansión como un DLC de la naturaleza que le permite al mago actuar de una forma más especializada. ¿Ustedes qué piensan sobre esto de la magia como una extensión, como una posibilidad de modificar? Yo pienso que
Pues es, me recuerda, me recuerda mucho, te digo, y lo comenté en un momento, a Pachita, que esta señora tenía una expertise en ser prestidigitadora y movía las herramientas de tal manera que hacía creer a las personas que las operaba realmente ahí en un lugar, pues no apto y con un cuchillo de monte, ¿no? Entonces, me hace sentido. Pienso no sé, me remite a esta parte, ¿no? De que sí, el expertise y puedes manipular a través de justo eso, ver lo que está detrás, ¿no? Conocer patronos, ubicar, conocer cómo se comporta la gente. Precisamente me parece que Pachita tenía este conocimiento de saber por dónde llegar a las personas que ya tenían esta como fe, esta creencia ciega sí, ella va a curar, a pesar de que realmente, pues no, por lo menos desde mi punto de vista, no, no efectuaba estas operaciones tal cual. Incluso Alejandro Jodorowsky lo decía, él hace una trampa sagrada porque sabe muy bien cómo manipular las herramientas y sabe muy bien cómo crear esa atmósfera de misticismo y en eso las personas creen y están confiadas en que las curan. Bien, bien, bien. Eh, eh, Retomando lo que decía mi querido George, pues sí, la experticia que puedes tener, y lo que te decía al principio, ¿no? En creerte las palabras, creerte lo que estás haciendo y esa fe que tienes en que realmente sabes, sabes es lo que también puede llegar a ayudar. Por mucho que hayas estudiado o no, he conocido abogados que ni siquiera están titulados, por ejemplo, y que son excelentes, litigantes y que se conocen perfectamente bien los códigos y las leyes, simplemente porque en su momento se creyeron que son buenos abogados y nada más se pusieron a leer los códigos, ¿no? Y la Constitución o las leyes federales. Entonces, y conozco otros abogados que estudiaron toda su vida para ser abogados y que no tienen ni idea de cómo redactar un contrato, principalmente, ¿no? Entonces está la magia de las palabras y la fe que tienes también se puede complementar mucho con el estudio y el conocimiento que puedas llegar a ir adquiriendo, ¿no? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, sobre esto ya están tocando otro punto sobre la magia, que también maneja Giordano Bruno, el cual es la magia de los prestigios. De ahí viene la palabra prestidigitación. En este sí ya no hay una comprensión del universo para mover los hilos, sino una comprensión de la mente de las personas, en el cual es disfrazar actos cotidianos como si fueran actos mágicos. Entonces, a través de la ilusión y a través del engaño, poder generar esta presencia espiritual o esta experiencia mágica. Como señalaba George, esta Pachita se apoyaba mucho de esta trampa mágica para poderlo hacer, en el punto de que si yo me creo lo que estoy viendo que es magia, eso va a tener un efecto psicológico en mí. En la parte de los vínculos de Giordano Bruno, que en esta ocasión no vamos a trabajar, lo menciona tal cual, que la forma en la que puedo encantar a otra persona es haciendo que ella crea que lo que yo tengo le va a beneficiar. De tal forma que si en un comercial veo que alguien toma una cerveza y por eso obtiene fuerza o obtiene poder, y yo me lo creo, voy a consumir esa cerveza con el objetivo de tener lo que él tiene. Entonces, con esta magia de los prestigios, es el acto de disfrazar la realidad para que parezca algo más de lo que en realidad es. Es la magia del espectáculo, la magia que podemos ver en cualquier escenario por un prestidigitador. Pero lo interesante aquí es que él lo sigue considerando magia y considera que se van uniendo, se van fusionando con otros aspectos. Y en la vida cotidiana, retomando a Thomas Kuhn con la noción de paradigma, esto sigue estando presente. Yo me dedico en mi vida cotidiana a ser docente y para ser docente tienes que disfrazarte como docente. Si yo voy con esta chamarra y esta playera, no me van a creer mis estudiantes o va a ser más difícil que me crean a nivel preparatorio. Tengo que llevar camisa, tengo que llevar corbata, tengo que llevar el atuendo para simular algo. De la misma forma que un hechicero tiene que usar una bata o tiene que utilizar una varita mágica o una limpia con huevo para ser creído. Y con eso hablamos de la magia de los prestigios, que para hacer algo tienes que parecer ese algo. Y es un excelente ejemplo el que nos daba este George y también el que nos mencionaba este Lex, en el que se da en el caso de los juristas. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo en el cual el parecer sea parte esencial del ser de la magia? Muchos doctores que llegan a ser charlatanes, pero que lo llegan a parecer, o sea, que traen su batita blanca y
Ojo, no estoy en contra de los que voy a mencionar ahorita, todo mi respeto, pero los enfermeros eh, no son doctores como tal, pero sí tienen cierto conocimiento de medicina, ¿no? Entonces, pues sí, también los podríamos ver como unos prestidigitadores de la medicina, porque con el uniforme, con las batas blancas, inclusive algunos traen el estetoscopio, pueden llegar a parecer doctores, ¿no? Y si tú te topas uno en la calle con un uniforme azulito y un estetoscopio, no le vas a preguntar si es doctor o es enfermero, te vas a acercar y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Traigo dolor de cabeza, traigo un dolor de estómago, me duele tal, 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 tal. Y lo más probable es que él te vaya a recomendar algo sencillo para que tomes y vas a decir, ah, gracias, doctor, cuando realmente no lo es. O inclusive con los mismos psicólogos, Tengo, ¿no? ¿Cuánta tengo una gente no les anécdota, dice? perdón, perdón. No, Sí, no, sí, no, adelante, adelante, George. Es que tengo una anécdota, perdón, me recordaste una anécdota. Conozco una persona que ni siquiera, o sea, trabajaba en un hospital, ni siquiera era enfermero, o sea, no tenía nada que ver con medicina, era una parte técnica, pero siempre vestía, para el trabajo le pedían bata, ¿no? Este uniforme de tipo enfermero. Entonces, alguna vez fue al banco a hacer un trámite que urgente, pero como traía esta vestimenta de tipo médico, con bata y las credenciales del hospital, pues le cambiaron el trato, ¿no? Fue así como, ah, claro que sí, doctora, no sé qué, y súper amable la persona esta del banco, fue muy rápido la atención y fue, pues sí, le dieron un trato distinto por verse como un médico, que No, a diferencia de que si llegas una persona normal, pues te esperas hasta que te atiendan y todo este rollo, ¿no? la magia de esa famosísima frase del como te ven, te tratan, ¿no? Ándale, exacto. Porque si nos vamos a los juzgados y vemos a un cuate que está con pants, con playera, X equipo de fútbol, no importa cuál sea, y gorra, pues dices, este es una de dos, o debe pensión, o se va a divorciar, o lo acaban de arrestar y lo acaban de liberar nada más, y se tiene que presentar a audiencia de juicio, ¿no? Porque lo agarraron asaltando. Y resulta que es el abogado, ¿no? sí, 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 Entonces, creyeron que era el deudor alimenticio cuando en realidad era el abogado, como ajá, esas cosas de Facebook, ¿no? Pero sí, sí, sí. ajá. Entonces sí, esa magia en esa frase de cómo te ven, te tratan, inclusive como lo estaba mencionando, con los psicólogos, ¿no? ¿Cuántas personas no les decimos, o vamos al psicólogo y le decimos doctor a veces, al principio, porque al final de cuentas pues, no sabemos cómo decirles licenciado, psicólogo, por su nombre, o sea, son muchas, cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, retomando estos puntos, en el centro, bueno, yo soy de la Ciudad de México, en el centro, en la calle de Allende, para los que son de la ciudad lo entenderán, hay una calle, bueno, es la calle de Allende que está llena de personas con bata y te ofrecen lentes, pero en realidad no son para nada médicos, nada son vendedores, pero comprenden que si traen la bata pueden llamar a eso que están buscando. Es ¿Es en una, Motolínea? sí, es en Motolínea Sí, y en Allende, o sea, es que, bueno, soy muy malo en ubicación, pero están juntitas, pero la Ajá. principal, no, no es cierto, no es Allende, es a ver, Es Tacuba. Madero, ¿no? es Madero, es Madero. Es sobre Madero y es que sí, saliendo del metro Allende, que Sí, está sí. la salida tanto a Tacuba como hacia Motolínea, ahí Ujú. están todos ofreciéndote lentes y todo. Que yo hace poco fui y ya no traen batas. ¿Ya no? Creo que no, creo que ya les quitaron las batas porque creo que por eso mismo se confundía mucha gente. Ya. Y de hecho, eso lo podemos ver en todas partes. Hay una película que se estrenó hace poco sobre Donald Trump. Si no la han visto, vean, está buenísima. Mm. Pero ahí Ray Kroc le da a Donald Trump las estrategias para ganar. Y una de ellas es, aunque pierdas, tú di que ganaste. Porque la gente va a recordar eso, va a recordar tus palabras. Y lo cambia. Y si recordamos la historia de Donald Trump o ustedes la investigan, ha fracasado en casi todos sus negocios. En todos sus negocios es pérdida tras pérdida tras pérdida. Pero con esta mentalidad de estoy ganando, muchas personas le siguen creyendo. Se le llama caer hacia arriba. O sea, fracasas, pero por la percepción que tienes, te van creyendo. Muy diferente a otra magia que menciona Giordano Bruno, que es la magia de los principios activos y pasivos. Es muy similar a la magia de los prodigios, pero aquí directamente va a manejar los principios de la naturaleza que generan un cambio a nivel químico, físico, ciencia, medicina, y los cambios pasivos, es decir, conocer los componentes del mundo para poderlo llevar a cabo.
De ahí que se le considere un protocientífico o un filósofo natural, en el sentido de que sí tiene una metodología para cambiar el mundo. Entonces, retomando lo que les decía al principio de Clark, Giordano Bruno estaría de acuerdo que cualquier persona que modifique el mundo de forma material sería un mago en tanto está generando un cambio. Y entonces médicos, biólogos, sí podrían ser magos. Sobre este punto, sobre los principios activos y pasivos, ¿conocen algo? ¿Saben algo? No, no, por uno no se me vienen a la mente, pero no sé, Por Lex, ejemplo, está seguro tienen. Hahnemann. No sé si conocen a Hahnemann. Hahnemann es el padre de la homeopatía. Ah, Hahnemann es el ah, padre de la homeopatía. Él creó la homeopatía en sí, sí, Alemania sí. y él maneja los principios activos. Y para Hahnemann, la forma en la que te puedes curar de una enfermedad es consumiendo lo mismo que te hizo daño, pero en microdosis. Y estas microdosis van a generar el efecto para poder generar el cambio. Como En lo la que actualidad, mencionaban, ¿cómo dice, perdón, Alex? como lo que mencionaban en no sé si vieron esa película, Carta, que lo mencionaste, la de Kingsman, el inicio, creo que la última que hicieron, de Mm. Rasputin que tomaba Oh, pequeñas sí, justo. dosis de cianuro Sí, para que en caso de ser envenenado ya su cuerpo ya haya desarrollado esa inmunidad, y así fue, ¿no? Le dieron, lo quisieron envenenar con Sí. cianuro y pues no funcionó porque ya su cuerpo ya había generado esa misma inmunidad. Ahorita que lo mencionaste, me lo recordó. Ujú. totalmente, totalmente. Sí, tomaba pequeñas dosis Rasputín, de las pocas cosas pequeñas en ese hombre. Por ahí luego investigan por qué decimos que Rasputín no era pequeño, ¿ok? Tenía una larga trayectoria. Tenía grandes cualidades. Sí, tenía grandes cualidades. Pero sí, se refiere a este punto, para los que les gusta el estoicismo o para los gym bros que nos estén viendo por ahí, es muy similar al estoicismo. Te vas acostumbrando a ciertas dosis de dolor para que cuando de verdad te pase algo doloroso ya no lo resientas tanto. Pero Hahnemann señalaba que el principio activo era ponerte en contacto con lo que te enferma en pequeñas dosis para ir generando resistencia, como Rasputin. En la actualidad nos puede parecer extraño, por ejemplo, tomar pequeñas dosis de gargajo disuelto para curarte de la gripe, pero lo seguimos haciendo de cierta forma. Las vacunas funcionan muchas de la misma forma, con el principio activo que vamos a utilizar. Y también muchas veces se le critica a Hahnemann por esta teoría que actualmente es pseudocientífica, pero si ustedes se ponen a investigar la época en la que creó esta teoría, la opción alterna a lo de Hahnemann eran cosas brutales. La medicina en ese entonces era mutilación, eran cosas que ya después evolucionó, pero con eso se refería a la magia de los principios activos y pasivos. Lo podemos ver en psicología, en medicina, en otras partes. Y por fin llegamos a una de las magias más interesantes o conocidas, que es la magia de la simpatía y la antipatía de las cosas. Pero Lex nos había contado algo sobre la magia simpática. ¿A qué te referías con eso, Lex? Bueno, esto ya lo llevo mucho al terreno de la fantasía para aquellos adeptos a la fantasía, y como lo menciona el adepto virtual, la simpatía, al menos dentro del universo de la Crónica del Asesino de Reyes, libros de Patrick Rothfuss, sobre todo se menciona desde el primero, que es El Nombre del Viento. Tenemos que hay que generar vínculos con las cosas para poder hacer esa magia simpática, ¿no? Como les había comentado, el creerte que tú eres una cosa que va a hacer que se mueva otra cosa con un ancla. Les había mencionado, si yo quiero mover mi dragón, un ejemplo, este, tengo que tener un ancla que va a ser mi termo. Entonces me voy a hacer uno con el termo y entre los dos vamos a pensar o vamos a hacer esa relación para que el dragón se pueda mover. Vamos a pensar que somos uno mismo. Empatizar hasta cierto punto con el dragoncito para que se pueda mover o hacer lo que nosotros queramos. Creernos que somos lo mismo. Prácticamente es lo que es la base a grosso modo de la simpatía dentro del universo de Rothfuss. Sí, genial, genial. De hecho, creo que por ahí también lo trabaja Jodorowsky. Vamos a tener un capítulo sobre Jodorowsky. Pero tú, Jorge, ¿qué piensas sobre la magia simpática o qué conoces sobre la magia simpática? No sé, me recuerda a la película esta de Inception. Me estaba acordando de la película de Inception, que justo hablan de la ancla, de un ancla, ¿no? De cómo puedes salir de todo este mundo de lo que estás y tiene un ancla, ¿no? Que cómo me aseguro que estoy
eh, estoy soñando que no es real y tiene esta como pirinola, no sé qué, una pieza ahí que gira. Entonces, no sé, me recuerda esto. Totalmente, totalmente. De hecho, se relaciona con Giordano Bruno con la teoría de los vínculos. Les cuento tantito. Para Giordano Bruno, los vínculos es el lazo que yo extiendo con las cosas. Yo puedo vincularme con ustedes a través de este Zoom y me puedo vincular con mi computadora conectándola y tecleando. Entonces son dos objetos que están vinculados. Este vínculo sería lo simpático, es lo que me relaciona a mí con el objeto. Y a través de la modificación del vínculo puedo modificar a la persona. Es como jalarlo. En el caso, como el ancla. Entonces yo soy el ancla y voy jalando los otros elementos o ellos me pueden jalar a mí. De hecho, en el vudú ocurre mucho esto. Yo genero un muñequito, le pongo cabello de la persona que yo quiero, y al hacerle un efecto a ese muñeco, la persona va a tenerlo por una relación simpática. Si lo unimos con magia de los prestigios, pues queda mucho mejor, porque la persona ve cómo hago el efecto, y entonces la persona le va a dar miedo, y entonces le pueden ocurrir cosas muy, muy feas, pero por pura sugestión mental. Y sobre esto que mencionan del ancla, en la magia simpática, es interesante porque hay una discusión sobre los viajes en el tiempo, de si son posibles o no son posibles, por la paradoja temporal, ¿no? Entonces, Ujú. si yo viajo al pasado y lo modifico y cuando regreso, la paradoja del abuelo, entonces ya no pude regresar y demás, o el multiverso y cómo terminan otras líneas. Dentro del juego Mago de la Ascensión se utiliza el concepto de ancla que ustedes lo mencionaron, diciendo que el mago tiene que poner un ancla temporal, como una piedra mágica temporal, viajas al pasado, modificas las cosas y te vuelves a jalar con la misma cuerda hasta tu línea real. Y con eso ya no te pierdes. Es como una solución a la paradoja del abuelo. La magia antipática es similar, nada más que aquí lo que vamos a buscar es encontrar los elementos que generan rechazo o aversión para que la persona deje de tener cierto comportamiento o ciertas cosas. En psicología conductual podríamos hablar de estímulos negativos o podríamos hablar en la forma cotidiana como poner cosas negativas para que la persona se vaya alejando. Como en la película La Naranja Mecánica o el libro La Naranja Mecánica, en la cual a Alex Delarge le ponen los aparatos en los ojos Ujú. y le van dando para condicionarlo a que sienta cierto rechazo hacia ciertas cosas. Y en eso consistiría un poco la magia simpática. De hecho, como bien señala Alex, está en muchas obras por ahí. De hecho, ¿tú juegas Warhammer, Lex? Jugaba. Yo también Jugaba jugaba. de, Sí. de- de- antes de que iniciara con. Bueno, ya había uno que otro videojuego, pero todavía no era tan común. Pero sí llegué a jugar el 40.000 y el Fantasy con Malus Darkblade y muy buen juego, pero las piezas no eran mías, me las prestaban. Pero después, como les comentaba, me desvié por el camino del mal. Está bien, está bien. Eh, bueno, súper genial. Yo jugué el Warhammer, pero el que era en 2D y demás, pero Ujú. no importa. Aquí lo importante es que hay una magia que se llama la tinta roja. ¿Qué es la tinta roja? Los orcos, ahí me corrigen en los comentarios que se me estoy equivocando. Los orcos, sí, son los orcos, pintan sus cosas de rojo y eso les da bonificación al ataque o les da bonificación a todo. Y lo llaman la magia roja y dice mucha gente pues, que es una pintura mágica. Pero no, es pura sugestión de los orcos. O sea, se pintan la cara, se pintan las cosas y ya piensan que eres más rápido. Como cuando en la primaria o secundaria, antes de que fuera peligroso salir, le ponías unas líneas a tu bici o una botella y ya creías que iba más rápido, pero era pura Ujú. simpatía y antipatía. Después llegamos a una magia que es como de las más fuertes para Giordano Bruno, que es la magia matemática o de las sombras. La llama de las sombras por una concepción, y aquí ya entramos a la parte teológica, ontológica de Giordano Bruno, por lo cual lo vamos a abordar, pero no con la profundidad que merece para trabajarlo en otro momento. Pero para Giordano Bruno tenemos dos grandes realidades. Tenemos por una parte la realidad natural compuesta por átomos, por ríos, por árboles, por células, y luego tenemos la magia extranatural compuesta por el uno. Para los que vienen del lado de la filosofía, como Plotino. Para los que no vienen del lado de la filosofía, imagínense un sol, o bueno, esta luna que tenemos por acá,
la cual es intocable, no la podemos tocar, es perfecta y es individual, pero va sacando como pulsaciones. Y estas pulsaciones van generando realidades y estas realidades generan ideas, las ideas generan conceptos, los conceptos generan cosas. Y ya estamos nosotros por acá. Entonces, de entre el mundo extranatural y el mundo natural está el ser humano. El ser humano está en el centro. El ser humano que nace en un mundo natural tiene la cualidad de ver el mundo natural y a través de él llegar a la idea extranatural o llegar al uno de Plotino. Esto remite mucho a Platón, en el sentido de la caverna de Platón. Llegamos en un mundo físico y a través de ver la belleza de las cosas, me doy dando cuenta que existe la idea de belleza. Y ya a través de la idea de belleza voy a la idea de perfección y a través de eso ya llegamos a los elementos más esenciales de la realidad. Eso es muy, muy complejo para trabajar ahorita, nada más lo mencionaba por ahí, es la magia del uno. Sobre este punto se vincula con el catolicismo totalmente, porque antes del catolicismo, cuando estábamos en la época griega, también estamos los nahuas y demás, pero ahorita nos vamos a concentrar en la tradición occidental. El universo era caos y del caos surge el orden. Entonces, para los griegos el mundo es inherentemente material o tiene reglas materiales que se rigen por todo. De ahí que sus dioses, sus personas sigan los mismos patrones. Para el catolicismo no. Para el catolicismo tenemos al ente, el uno, y a la creación. Y la separación de estos dos mundos nos ha traído a Descartes y otros shows. Pero voy a avanzar con la siguiente, a menos que tengan algún comentario con esta. No, bueno, retomando un poquito, pues sí, hablamos de un tema tanto entre físico y metafísico, ¿no? O sea, esa diferencia. Pero adelante, Jorge, lo que vas a mencionar. No, 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 es que digo, estoy de acuerdo en esa parte de. Pero es que no tengo mucho que aportar, excepto que sí, me suena esta parte lo físico y lo que no es, que no podemos ver, ¿no? Lo que está detrás de esta parte física y que no podemos, todos no tenemos el conocimiento suficiente para interpretarlo y para darle un significado. Sí, y de hecho, retomando esto, a eso se le llama la ascensión. Eso se le llama la ascensión en la filosofía renacentista, con otros autores, que ahorita no los puedo mencionar, se me fueron de la mente, pero ¿qué es la ascensión? Es el proceso por medio del cual la persona humana trasciende, trasciende hasta llegar al punto máximo. Y esa ascensión se puede lograr desde muchos puntos. O sea, yo puedo estudiar filosofía y va a llegar a un punto en el que la filosofía converja con el teólogo. Entonces el teólogo, después de investigar teología al máximo, va a llegar al mismo punto que el filósofo. Y el programador va a llegar a un punto en el que va a llegar con el filósofo, al igual que el médico y el químico. Y todos llegamos al mismo punto, porque la realidad múltiple converge en la misma realidad. Y si lo analizamos en el mundo cotidiano, eso pasa. O sea, de repente el físico se da cuenta que lo que está diciendo se vincula con los Upanishads o se vincula con otras corrientes, como le ha pasado a Oppenheimer allá en la película de... ¿Cómo se llama la película de Oppenheimer? Se llama Oppenheimer, ¿verdad? Oppenheimer. Sí, Ujú. sí, El libro es el que tiene nombre diferente, que creo que es Prometeo en nuestros tiempos, algo así, Ah, está basado o, en o un el libro. Prometeo del siglo. Sí, o sea, es la historia de Oppenheimer, en sí, esa película que primero se escribió en un libro que te digo, déjalo busco, porque sí, es un librito que se llama Wow. Prometeo del siglo XXI o algo así. Ah, no sabía. Gracias, Lex. Y Sí, bueno, sí, sí. de hecho, Prometeo americano. Prometeo Americano. Ok. Suena Ujú. como el libro de Stan Rhimes, el de El héroe. No me acuerdo. Pero sí, entonces, de hecho, se vincula porque para Giordano Bruno todos somos héroes, como lo veremos en otro capítulo sobre el héroe del monomito, todos somos héroes que nos vamos a extinguir, pero en esta extinción buscamos la ascensión. Ya llegando a conceptos sí. de la magia un poquito más relacionados con lo que conocemos como magia, tenemos la magia divina. La magia divina es cuando la persona, en vez de otorgar los poderes a través de la ciencia, la naturaleza, lo hace canalizándolo a través de un poder divino, espiritual. Y a través de esta canalización puede llevar a cabo sus efectos.
Aquí es interesante porque Bruno habla primero de la magia divina a través de la invocación. Y cuando habla de invocación, habla de demonios y de dioses. En el que si nosotros invocamos o llamamos a un dios o a un demonio para pedir su ayuda, y ese demonio nos ayuda, vamos a sentirnos mucho más capaces. Hay libros de Giordano Bruno sobre demonología, también tenemos la clave menor de Salomón, y hay otros textos en el que se invoca al demonio o se invoca al dios, pero para obtener sus favores y su ayuda. De hecho, es muy interesante porque si ustedes revisan la historia de la demonología, principalmente en el Renacimiento, uno creería que los demonios están ahí para fregar o para Ujú. hacer cosas, pero la mayoría te quieren enseñar matemáticas o literatura o historia. Y es como su forma de representar la realidad. Un ejemplo, de hecho, en el canal de TikTok, por ahí ando subiendo canciones relacionadas sobre el tema, pero si yo quiero ser más rápido, yo quiero ser más rápido porque necesito terminar un trabajo y no le voy a rezar al San Pedro, no sé qué, porque no me llama la atención, pero le rezo a Flash, le rezo a Flash para invocar a la Speed Force y a través de la Speed Force, volverme yo a la Speed Force y ser más rápido. En un nivel psicológico, eso fomenta un cierto pensamiento. Y es esta magia de la invocación de dioses y demonios, que la hacemos nosotros, la hacemos los más jóvenes con cosas de TikTok y sus trends. Y también las abuelitas, ¿no? Cuando de repente voltean a su santo de cabeza para que su sobrina tenga esposo, en realidad están invocando el poder de un dios. Sobre esta magia de las invocaciones de dioses y demonios, ¿qué piensan? ¿Tienen alguna experiencia, alguna idea? Ahorita que lo mencionaste, en cuestión de TikTok, los TikToks que ponen de, dame tres notificaciones y esa persona que tanto esperas te va a escribir o te va a llamar, ¿no? O va a estar afuera de tu casa, ¿no? Y lo estás viendo a las 4 de la mañana. En cuestión a la pregunta que nos hacía este adepto, considero que vuelvo al mismo tema. Podemos creer en lo que queramos, siempre y cuando sea realmente, válgame la redundancia, el creérnoslo, ¿no? Esa esperanza que podemos llegar a tener o esa fe que lleguemos a tener en algo es lo que va a hacer que así le recemos a, a Jehová, a Yahvé, o así le recemos a Darth Vader, este, vamos a tener ese apoyo o eso que necesitamos, porque lo estamos creyendo y al final de cuentas, de manera psicológica o de manera inconsciente, nos estamos impulsando a lograrlo porque tenemos la fe que a quien le rezamos nos lo va a dar, ¿no? Dentro de mi familia, tengo gente que son santeros, de la religión Yoruba, y vaya que les ha ayudado, ¿no? Digo, yo en lo personal soy agnóstico, no ateo, sino más bien agnóstico, y considero que, digo, bueno, los veo y digo, vaya, les ha ido mejor que a mí solo creyendo en mí mismo y hateando lo demás. Entonces, sí, a final de cuentas, esas invocaciones que podemos realizar a través de una creencia de un ser metafísico, de un ser más allá, llámese como se llame, sí son reales psicológicamente hablando. Nosotros nos impulsamos a que eso que pedimos pase. Bien, bien, bien. De hecho, con esto que mencionas, este Giordano Bruno se queja mucho de los encapuchados. Los encapuchados, cuando leen a Bruno, son los católicos. Son los católicos y los creyentes, son los creyentes férreos. Y él se queja mucho de ellos porque dicen que son ¿cómo se llaman estos fanáticos que son excesivos con un tema y que ya no los sacas de ahí? Como los Ah, de Snyder, ¿cómo se llama cuando un fanático es muy excesivo con un tema? ¿un fanboy? Ah, un fanboy. No. Los Ajá. católicos son fanboys. Son fanboys del Dios Jehová. Entonces, cualquier cosa que les digas que no aplique con sinceridad, te van a querer matar. Ah, Entonces, no, son fanboys, de la religión, no tanto del Dios, sino más bien de lo que profesa la religión y sus, ¿cómo se llaman? Y sus altos mandos. exacto, Porque sí. si el alto mando, por ejemplo, el papa o algún cardenal o algún sacerdote no lo menciona, así está escrito dentro de la Biblia, si no lo mencionan, para ellos no es real. Entonces son fanboys principalmente de la religión, ¿no? O de las personas que profesan la religión, porque al final de cuentas de Dios solamente siguen las palabras que dicen.
los altos mandos. Y de hecho, me parece muy prudente lo que dices, porque es la razón por la que Lutero se terminó expulsando, ¿no? Porque él dice, Ujú. es que ya le estamos haciendo caso a un sujeto que, en esa época el Papa era un desgraciado, o sea, tenía ejércitos, amantes. Ahí me sigue la vida del Papa Borgia, pero entonces el Lutero dijo, no, 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 yo voy a hacer mi propia religión con juegos de azar Y y mujerzuelas. sí, bueno, no, no, nada que ver las mujerzuelas con Giordano Bruno ni los juegos de azar, pero el punto es este, entonces lo que dijo Giordano Bruno es, se han creído tanto el cuento que ya les es nocivo, ya no pueden avanzar por este cuento. Y ya retomando la magia caos dice lo mismo, dice, tú cree lo que tú quieras, ¿ok? Si quieres creer que la fuerza de Star Wars funciona, adelante, hermano. Pero cuando eso ya juega en tu contra, ya es el momento en el que tienes que dejar de creer y agarras otra creencia. Por ejemplo, yo puedo decir, no, pues es que la Speed Force me va a ayudar a llevar a otro nivel. Ok, pero si esa creencia te va a llevar a meterte en un problema en el que no vas a poder salir con vida, cambia de creencia. Y de hecho, sobre esta misma magia de la invocación, de demonios y de dioses, que se pueden llevar a cabo a través de rituales. Estos rituales son como las plegarias, las mandas, todos estos elementos, pero para Giordano Bruno solamente sirven como una canalización de la conciencia. Para los que son un poco más grandes, hay una película de Constantine, ahí hecha por este Keanu Reeves, en el que menciona que cualquiera puede hacer magia, nada más los adornos son secundarios, sería magia de la prestidigitación, los adornos. Cualquiera puede hacer magia, nada más hay que creerlo. Y de hecho, con lo que veíamos de los médicos y demás, muchas veces cuando creemos algo, nos ayuda a hacerlo. Pero, ¿qué van a comentar, perdón? No, no, no. Ok, perdón. Entonces les comentaba. Hay otro tipo de magia que es la necromancia. Para Giordano Bruno, la necromancia es el arte de hablar con los muertos. En un sentido escéptico, en un sentido pragmático, cuando hablamos de los muertos o hablamos a través de los muertos, lo podemos hacer haciendo que el muerto venga a nosotros y nos posea o trayéndolo a la vida. Y les comentaba en otra ocasión a Alexia George que la lectura, por ejemplo, el arte de la hermenéutica, en realidad podría ser un traer a los muertos a la vida. Cada vez que yo leo a Platón o leo a Neil Gaiman o leo a cualquier autor, en realidad lo estoy volviendo a vivir. Dejo de ser yo para volverme en esa persona. E igual, si yo actúo como esa persona, estoy dejando de ser mi persona para ser ese ser, como los actores. Entonces, el arte de la necromancia es traer a la vida o traer de vuelta a aquellos que ya no están para poder actuar como ellos. De hecho, en la magia, yoruba se llega a presentar y también en la magia griega, esto de la necromancia. ¿Ustedes qué opinan sobre la necromancia? ¿O qué experiencias tienen? ¿O qué saben? Bueno, creo que lo mencionamos la vez pasada que estábamos peloteando el tema. Como jurista, los amparos, o inclusive las mismas jurisprudencias, cuando uno las está citando, pues al final de cuentas está cometiendo ese acto de necromancia, porque en caso de que ya no esté la persona que hizo esa jurisprudencia o que dictó ese amparo, pues está invocando nuevamente a ese suceso previo, ¿no? Ahorita que mencionaste también la necromancia, no sé por qué me vino a la mente, hace poco vi un reportaje de un pueblito que es que no recuerdo dónde es en Latinoamérica, donde mantienen a sus muertos todavía fuera de los féretros hasta que su alma esté lista, hasta que esté preparado bien su funeral y están con ellos como nosotros estamos diariamente, hablan, se echan un cigarro, un café con ellos, los tienen ahí, los visten y todo, hasta que están prácticamente deshechos, los embalsaman, pero no recuerdo cómo es, y ahorita que lo mencionas, relacionándolo un poco, es también hasta cierto punto cierta necromancia, ¿no? Porque espiritualmente en su creencia, todavía el alma sigue con ellos, ¿no? A pesar de que el cuerpo ya está inerte, todavía el alma sigue ahí con ellos y todavía se siente esa presencia, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, recuerdo un poco esa historia, me parece muy relevante. Y retomando a Zizek, a Zizek, el cual tiene una reflexión muy interesante sobre los inodoros y cómo los inodoros representan la cultura que tenemos. También los muertos y el trato que tenemos con los muertos habla mucho de la cultura que tenemos.
Y en la actualidad, en el mundo occidental, cuando alguien va a fallecer, lo llevamos a un hospital, después ya lo enterramos, lo cremamos y nos deshacemos de él. Y el vínculo que tenemos con ese pasado lo cortamos, mientras hay otras tradiciones que lo tienen vivo y nos puede parecer hasta grotesco, pero tienen otro vínculo con estos elementos. Y también la muerte, con esta inteligencia artificial que está surgiendo, da nuevos puntos. Les comentaba en otras pláticas que hemos tenido el caso de Scarlett Johansson, que demandó a ChatGPT porque estaba utilizando su voz y su personalidad para generar una especie de inteligencia artificial como la de Earl. Y ella dijo, pues es que me estás robando mi esencia. Y también la huelga de actores de hace unos años ocurrió por lo mismo, Y porque, de escritores. y Ajá. de escritores, porque dijeron, es que nos estás robando todo, entonces ¿en qué momento ya no soy dueño de mi propia persona y solamente estoy siendo reproducido? Cosa que va a ser una cuestión legal, pero enorme en un par de años. Es meramente regulación, digo, no para ahondar tanto. La inteligencia artificial puede ser de gran uso tanto para escritores como actores por muchas cuestiones y siempre y cuando está bien regulada y bien usada. Pero bueno, yo creo que más adelante podríamos ahondar también ese tema. Retomando un poco sobre lo que mencionabas de la muerte, pues yo creo que aquí en México no perdemos al 100% ese lazo. Ahí sí difiere un poco, independientemente si lo cremamos o lo enterramos, por lo menos una o dos veces al año, que sería en el aniversario luctuoso y en el Día de Muertos, tenemos ese recuerdo o seguimos teniendo ese vínculo, recordando a esa persona que ya no está, ¿no? Le ponemos una veladora y en Día de Muertos, pues les ponemos su pan, su arroz con leche, alguna comida favorita, alguna bebida o sus cigarros, que fue lo que lo mató, pero pues ya muerto, ya que se chingó el cigarro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es lo que principalmente considero. Sí, a lo mejor también puede ser grotesco para otras culturas el que nosotros estemos celebrando de esa manera la muerte de nuestros familiares, el ponerles un altar cada año para que regresen, puede ser algo inclusive hasta satánico, pero pero pues no lo es, ¿no? Es la forma en la que nosotros podemos tener nuevamente ese vínculo con esas personas y, y hablando de ellas y contando sus experiencias, es como nosotros dejamos de ser nosotros y volvemos a ser ellos, los traemos de nuevo a la vida a través de esa necromancia de las anécdotas o de lo que dejaron escrito, del legado que dejaron, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, retomando lo que estabas mencionando y estos vínculos, también estaba pensando en los nombres, porque también cuando en México se da mucho, pero cuando le ponemos el nombre de un familiar fallecido a un nuevo miembro, como que consideramos que las cualidades de dicho nombre se transfieren a. Entonces, Ujú. como diría Borges, sí, como dice en el Cratilo, el nombre remite a la cosa, y en la palabra rosa está la rosa. Entonces podemos ver cómo los nombres pueden traer o pueden jalar ciertas cosas a nivel psicológico, lo que ustedes quieran. De hecho, el nombre de Hitler, ahorita lo pueden buscar, hay una persona que es un gobernante, creo que en Sudáfrica, que se llama Hitler, y directamente le pusieron ese nombre para jalar la fuerza de ahí. O este Benito Mussolini, este dato sí, lo tomo de leyendas legendarias totalmente. Eh, Algún día va Diablo, va a ver esto, aquí estamos. Pero mencionaban en leyendas legendarias que Benito Mussolini tiene el nombre de Benito por Benito Juárez. Ya lo investigué y de verdad el papá de Benito Juárez, de Benito Mussolini era un socialista muy férreo. Le impresionó la historia de Benito Juárez y tomó el nombre y pues volvió a pegar. Entonces tenemos esta magia de los nombres. Pero sí, efectivamente, en México todavía tenemos muy, muy viva esta tradición. Bueno, de hecho, en cuestión a la magia de los nombres, como lo mencionas, aunque esa persona no haya conocido al familiar fallecido que pusimos el nombre, ni siquiera, no es tampoco por nuestra ocasión o lo que nosotros le demos a ese nuevo integrante, sino que, no sé, de manera subconsciente o de manera espiritual, si así lo quieres llamar, toma ciertos rasgos de esa persona. O sea, a lo mejor nunca convivió con ella y nosotros nunca la mencionamos, pero lo empezamos a ver, por ejemplo, a nuestros hijos crecer que tienen el nombre de nuestros abuelos ya fallecidos y es como de, oye, pues sí tiene ciertas actitudes del abuelo, ¿no? Sí tiene ciertas actitudes de la abuela, ¿no? O del bisabuelo. Y nunca se mencionan, ¿no? Esas actitudes. Y siento que también es cierto ese vínculo. Y con respecto a lo que mencionas de Benito, qué buen dato. Yo no sabía eso de Mussolini. Con razón también fue un genocida, pero bueno, eso es otro tema. Y Masón por ahí. Pero
Mm. Pero No, sí, perdón, dinos, no dinos. más como un pequeño dato. Alejandro Jodorowsky comenta que esta parte de nombrar a un hijo con el nombre de algún familiar fallecido, por ejemplo, hace hincapié y hace mucho énfasis en hijos muertos y que los papás perdieron un hijo y tienen otro, vuelven a tener otro hijo y le vuelven a poner ese mismo nombre del hijo fallecido. Para ese nuevo hijo que nace, tener ese nombre de un muerto le trae a nivel pues sí, psicológico, más que nada, cierta carga y dice, esto no se debe hacer. Precisamente por lo que comentas, ¿no? O sea, la carga del que le imponemos al nombre, ¿no? Entonces, seguramente es más por la parte de los papás, o sea, por parte de los papás, el ver en este nuevo niño esa oportunidad que perdieron y aquí hay una nueva oportunidad. Entonces, de alguna manera predisponen al nuevo niño a un mismo o a un camino bastante complicado porque pues es más la parte de nosotros, ¿no? Como dices tú, nuestra psicología, nuestra idea, la cargamos al nombre y entonces, pues ahí es donde todo vale, ¿no? No es tan bueno. Claro, claro, de Bueno, hecho, adelante, adelante. hasta inclusive, ya ni siquiera hablemos de tanto de muertos, si se han topado con personas que tengan nombres parecidos a ustedes, o bueno, el mismo nombre que ustedes, hay ciertas cosas que tienes en común con esa persona, como que el llamarte de cierta forma, te genera cierta personalidad que con varias Mm. personas la vas viendo. Digo, no es todo, no es en todo siempre vas a estar de acuerdo o van a tener el mismo gusto, pero a final de cuentas tienen ciertas actitudes o ciertas aptitudes muy parecidas, el nombre que cargan. Por eso muchas veces te dicen, piensa bien el nombre que le vas a poner, porque si es un nombre con peso, como por ejemplo Mm. ponerle el nombre de un dios azteca o de un dios griego a alguien, eso puede que le genere de manera inconsciente o de manera espiritual cierto peso a las acciones que él vaya a cometer y a las cosas que le vayan a afectar externas y el cómo las vaya a tomar y cómo las vaya a manejar, ¿no? O sea, hay que pensar bien eso. Mucha gente lo menciona, ¿no? Sí, 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 de Mm. hecho, totalmente en la misma sintonía. Estaba pensando en algo, ahorita se los comento, pero con lo que decía Jorge, para los que les gusta The Office, hay un personaje que se llama Andy, Andy, pero a él le aplican una cosa bien, Oh, bien sí. maldita porque su hermano menor, su papá considera que tiene más cualidades parecidas a él y entonces le cambian el nombre a Andy para dárselo al hermano menor porque es como mejor y entonces pues Mm. te desplazó totalmente, ¿no? Pero ya hablando en un tema más real, más real, tenemos el caso perdón, de David Bowie o de Pessoa. Pessoa lo menciona un compañero que le gustan mucho los juegos de mesa que se llama Lu. Algún día lo vamos a leer por acá. Pero David Bowie tiene muchos personajes y él actúa diferente dependiendo del nombre que tenga. Puede ser el Mm. viajante de las estrellas, puede ser el flaco, tiene muchos nombres y cambia su personalidad conforme ese nombre. De ahí que también este Pessoa, un poeta, tiene muchos seudónimos, muchas personalidades, cada una adaptada a los elementos. Y como señala Alex, esto se ha presentado a lo largo de la historia. Tenemos el caso de la Biblia, ¿no? El paso de Abraham a Abraham y todo el concepto que tiene el lenguaje en estos puntos. Bueno, para continuar con el tema un poco, también tenemos la magia por por contacto, que ya la manejamos un poquito, que es esto de la magia simpática, y la magia de los adivinos, la cual se da a través de elementos físicos, fuego, agua, tierra y otros elementos de Avatar para poder predecir el mundo. Y Giordano Bruno dice que estos elementos pueden variar, pero principalmente lo interesante es cómo canalizamos la mente a través de esos puntos. Les comentaba en otra ocasión que en filosofía hay algo llamado prácticas filosóficas, y dentro de las prácticas filosóficas se utiliza el I Ching, por ejemplo, para que el participante lo ejecute y a través de la ejecución va hablando, pero este habla, más que remitir a algo externo, le permite hablar de sí mismo. Y a través de esta plática de sí mismo puede externarlo. Entonces utiliza el elemento externo para hablar desde dentro. Creo que tenían algo sobre eso. Adelante, Lex. De hecho, bueno, esto me recuerda un poco, la verdad que lo mencionas, y no lo habíamos abordado la vez pasada, este, yéndonos nuevamente a la fantasía, a Harry Potter, no sé si recuerden que en el quinto libro se mencionan las profecías. Las Mm. esferas, estas, ¿no? Sí. Bueno, dentro del libro, porque eso no se ve en la película, dentro del libro vemos que
está la profecía, existe la profecía que el único capaz de derrotar al Señor Oscuro van a ser el mismo día que él, ¿no? Eran dos personas las que nacieron el mismo día, que fueron Harry Potter y Neville Longbottom. Sin embargo, este Voldemort se fue por Harry porque se identificó con él al ser también un mestizo. Entonces, ahorita que lo mencionas, no solamente está el elemento que te ayude a generar esa visión del futuro, sino también es cómo influimos nosotros para que esa visión del futuro pase, qué tanto nos la queremos o qué tanto nos sugestionamos para que vaya a pasar. Por ejemplo, yo ahorita puedo aventar la ceniza del cigarro y puedo decir, ¿sabes qué, adepto? El día de mañana te va a caer $1 millón en tu cuenta. Eso es cierto. Y Adepto se va a sugestionar tanto, pero tanto, 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 que lo más probable es que sí le caiga a su cuenta $1 millón en negativo, pero le va a caer $1 millón. Bien, 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 La bien. profecía autocumplida, ¿no? Sí, Ajá, exactamente. Yo nunca dije si le van a caer positivos o negativos, ¿no? sí, sí, sí. Un bien es un bien. Pero, de hecho, sobre este punto, en otro momento lo vamos a trabajar. Por ahí en el TikTok tenemos algunos videos al respecto. Pero hay un autor llamado Nick Land. Nick Land es un loquito de la filosofía postmoderna que habla sobre la hiperstición. ¿Qué es la hiperstición? Es mezcla entre superstición e hiperrealidad. ¿Qué es hiperrealidad? La hiperrealidad es cuando algo es más real que lo real. Por ejemplo, yo cuando voy a comer una hamburguesa, el cartel que veo en la hamburguesa es más real que la hamburguesa que me estoy comiendo, porque para mí esa es la hamburguesa. O muchas veces lo que pasa con el porno, ¿no? Con el porno o con las películas de amor, que la gente dice, es que eso es tener relaciones o es que eso es amor. Y cuando yo lo estoy teniendo en la vida real, me parece incompleto en comparación con ese mundo ideal. Esa es la hiperrealidad. Ahora, la hiperstición es generar hiperrealidades o conceptos tan deseables que la gente haga todo lo posible por llegar a ese punto. El caso más famoso de hiperstición que existe actualmente es el debate entre Mr. Tartaglia y este Santonaya. ¿Por qué? Porque antes de que surgiera el debate real, hicieron una parodia en YouTube con dibujos y demás, pero gustó tanto el debate de parodia que lo hicieron en la vida real. Entonces sí tiene que ver con estas, poner en marcha el mundo. O también el tarot. Creo que por ahí se menciona el tarot, que no es que esté prediciendo el futuro como tal, sino que le permite a la persona hablar sobre ciertas cosas. Correcto, sí, de hecho, Jodorowsky precisamente lo que hace perdón, de hecho, él leía el tarot en Francia, había una cafetería donde él cada cierto tiempo, había un día que leía el tarot. Y de hecho hubo un tiempo en el que, precisamente en pandemia, él dio una clase de tarot para aprender a leerlo y menciona esa parte, ¿no? De, como lo dices, el tarot lo que te ayuda es a proyectar lo que traes tú dentro en esas cartas, y no es como esto de que nos han vendido de sí, te leo las cartas y te leo el tarot y te interpreto, no, o sea, es tú lo que traes dentro, lo proyectas en estas tarjetas, en estas cartas que tienen y que tienen aparte significados distintos a los que nos han platicado. Sí, sí. De hecho, Aleister Crowley, Aleister Crowley Ujú. señala que el tarot ya tenía mucha influencia católica. Y entonces él hace todo un rediseño del tarot para darle más apertura a esta interpretación. Y lo de Harry Potter me parece excelente, porque de hecho hay una teoría que dicen que en realidad el elegido siempre fue Neville Longbottom. Porque de hecho, cuando le corta la cabeza a la serpiente, a Nagini, es cuando ya se vuelve vulnerable Lord Voldemort, ya corre todo. Entonces, podemos irnos por allá. Bueno, sí, esa teoría, sin embargo, lo que menciona el profesor Dumbledore cuando le está explicando este tema a Harry es que las profecías existen y simplemente es tomarla o no, es la manera en la que la vayas a interpretar. Y que la adivinación es una materia demasiado, ¿cómo le dice? Imprecisa. Simplemente está ahí, dice que van a pasar ciertas cosas, pero que no podemos confiarnos de ella. Inclusive, como lo dice el maestro Yoda, ¿no? El futuro es borroso y no lo podemos realmente
creer todo, ¿no? Que le dice a Luke, le dice a Anakin, que tienen esas visiones del futuro y dice, a ver, espérate, ¿no? O sea, no creas tanto en el futuro, concéntrate en el aquí y en el ahora, ¿no? Es de la manera en la que nosotros vayamos a interpretar. Pasó igual en Star Wars, ¿no? El cómo Anakin fue interpretando esas visiones que tenía de la muerte de Padme, lo llevaron a que realmente Padme muriera y él cayera al lado oscuro por tratar de salvarla confiando en sus visiones. Si no hubiera seguido esas visiones que tenía, que se teoriza que fueron gracias a Darth Sidious que las iba metiendo a través de la fuerza, pero sí es otro tema. Pero si no hubiera seguido esas visiones y si hubiera seguido con el camino que tenía sobre derrocar a los separatistas y mantener una república estable, yo creo que hubiera sido, Padme seguiría viva y todo hubiera sido completamente diferente. Pero es eso, el cómo interpretemos nosotros esas visiones del futuro o de un pseudo futuro que podamos llegar a tener, el cómo nos van a afectar a nosotros. Sí, coincido. De hecho, en Dungeons and Dragons, un juego de rol, a ver si algún día podemos darnos una oportunidad de jugar, pero cuando tengamos más tiempo, tengamos un poquito de agenda apretada. Pero Ujú. en una partida que una vez tuvimos, un compañero agarró una piedra y dijo que era una piedra mágica. Era una maldita piedra. Pero todos nos peleábamos por la piedra. Y le fuimos poniendo conjuros de protección, le fuimos poniendo colores y terminó volviéndose como la piedra filosofal del mundo. Pero todo partió de una profecía inventada, pero se fue autocumpliendo. De hecho, Nick Land habla sobre cómo la realidad es una profecía autocumplida a través de la hiperstición y cómo tenemos que llegar a ese punto. Y sobre hablando de profecías autocumplidas y cómo se van cumpliendo, la última definición que nos da Giordano Bruno sobre estos principios de la magia es la magia demoníaca. La magia demoníaca es la que ponen los encapuchados, o sea, la gente de la iglesia, en la cual cualquier cosa que no venga con el canon de lo que dice su tradición, automáticamente pasa a ser cosas de demonios. De ahí que ciencia, herbolaria, medicina, saberes de Egipto, saberes árabes y mucho más, termina convirtiéndose en magia demoníaca y cuestión de ser eliminados o ser silenciados. En la época de Giordano Bruno, él fue perseguido por salirse de la tradición. También muchas personas que se dedicaban a curación con plantas fueron perseguidos, médicos que investigaban cuerpos para ver cómo funcionaban fueron perseguidos, y todo porque se salían del canon de lo que era correcto en ese entorno que en la actualidad sigue ocurriendo. Este fue el primer pánico satánico, pero a lo largo de la historia se ha presentado mucho el poder y el control del conocimiento y la demonización del resto. De hecho, creo que está en bastantes puntos. ¿Ustedes qué piensan? Pues siempre se ha satanizado el conocimiento a diferentes niveles, ¿no? La apertura a ciertos conocimientos siempre ha sido algo tabú. Lo vemos en la época de Giordano Bruno a todas sus teorías sobre el universo. Lo vemos con Galileo, que Giordano Bruno estudió bastante de Galileo, sobre que no somos el centro del universo, ¿no? Que entre nosotros giramos alrededor del Sol y todo esto se satanizó en su momento, se satanizaron todas las prácticas de Isaac Newton. Y retomando Oppenheimer, hizo un enorme descubrimiento que causó un daño masivo y en ese momento se le satanizó por tener ese conocimiento, ¿no? Y así a lo largo de los años hemos tenido varios descubrimientos que se han llegado a satanizar y la realidad es que eso, al menos yo lo veo que está mal, ¿no? Siempre hay que estar abierto al conocimiento, siempre hay que estar abierto a saber y al contrario, no verlo como algo malo, sino verlo como un regalo, ¿no? Ya sabemos otra cosa nueva, ya aprendimos algo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Coincido. De hecho, Popper, Karl Popper, señala que hay dos tipos de error cuando hablamos de conocimiento. Uno es el relativismo y cree que todo funciona. ¿Cuál es peligroso? Porque entonces quien tiene más poder determina la verdad, como en 1984. Pero la otra opción es decir que hay una verdad única, que también es peligroso porque quien considera que tiene la verdad va a hacer lo que quiera. Y él lo que propone es, a través de negar todo y estarlo falseando, darle cabida a cualquier posibilidad, pero siempre poniendo la prueba, siempre retándola. Y entonces tenemos este constante cambio, pero con la limitante de no vamos a creer todo hasta probarlo o poderlo demostrar. Pero bueno, con esto tenemos todos los elementos de la primera parte de Giordano Bruno acerca de la magia. Es su visión general, ya después voy a abundar sobre los vínculos. Por ahí tenemos un seminario que tenemos cada mes sobre Giordano Bruno, si les interesa.
Pero con esto terminaríamos el punto. ¿Alguna conclusión final que quieran dar? Pues nada, George. yo la verdad, no conocía a Giordano, no tenía el gusto de conocerlo, pero veo que muchas de sus postulaciones y de esto que comentas, pues se encuentra presente actualmente, ¿no? Y es vigente y veo que probablemente todo lo que he visto y he conocido, que probablemente venga de él mismo, ¿no? De estas postulaciones que él hizo. No sé, es bastante interesante, ¿eh? Me genera bastante curiosidad por seguir buscando más de Giordano Bruno. Bien, bien, bien. Sí, sí, también ya tenía noción de que existía, de que había sido un mago hereje que había sido quemado por sus herejías en ese momento, que a la fecha son grandes descubrimientos. Y pues simplemente que si, seamos herejes como Bruno y, e investiguemos y cuestionemos, al final de cuentas la magia está en el conocimiento y si bien se dice que el conocimiento es poder, yo creo que es más magia que poder. Mm. Entonces, el conocer y compartirlo con los demás creo que es lo que le da magia a nuestra vida cotidiana. Perfecto. Sí, coincido, yo soy fanático de Giordano Bruno, por ahí lo sigo analizando. Y bueno, vamos a cerrar esta frecuencia polímata, cambiando la realidad bit a bit. Nada más para culminar con esto, a mí me pueden encontrar actualmente manejando la cuenta de Frecuencias Podcast, perdón, Frecuencias Polímatas. Lex, aparte de Frecuencias Polímatas, ¿dónde te pueden localizar a ti? Me pueden localizar en Lexistencial en Facebook, si aparezco, Lexistencial como se escucha, y a través de TikTok como Alexander Nixon, igual en YouTube. Hay a veces en Twitch estoy haciendo uno que otro directo de jugando Elden Ring o algún juego tipo Souls. También hablamos de ciertos temas polémicos, así que si se quieren dar una vuelta, adelante. Muy bien. Y Y a George, través del Instagram de Frecuencias Polímatas también. perfecto. George, ¿cómo te pueden localizar por el momento o por el momento no te pueden localizar? Probablemente no me pueden localizar. Nuestro autor anónimo, está muy bien, está muy bien. Exacto, pero también en Twitter también estamos como Frecuencias Polímetas. Muy bien. Pues nuestra frecuencia ha terminado. Bye bye. Estimados adeptos, comienza la frecuencia del diagnóstico. Y en la ciencia nos habló y de magia nos enseñó frecuencias polímatas. Pues bueno, ese fue el capítulo sobre la magia en Giordano Bruno. De hecho, había muchos datos que no conocía y me parecieron interesantes. Espero que a ustedes también les haya gustado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo vieron el podcast? Pues bastante bien, ¿no? Bastante interesante. Digo, se abordaron diferentes temas, tanto de la realidad como de la fantasía, literaria y cinéfila. Entonces creo que lo veo bastante correcto. Sí, fíjate Muchas que aplicaciones, ¿eh? ¿cómo Jorge? ¿Cómo George? Tiene muchas aplicaciones, ¿eh? Sí, de hecho, y fíjate que lo que mencionaste de la magia de Jodorowsky, la psicomagia, estaría bueno para hacerlo en otro programa en un futuro. Sí, 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 ¿eh? Hay bastante tela de dónde cortar. Sí, y Sí. nada planeado mi comentario, pero bueno, pero lo que sí no estaba planeado, y eso me pareció muy interesante, ¿podemos ver tu dragoncito que mostraste en el video, Lex? Claro. Es que mira, si te das cuenta, lo tengo en el escritorio. Sí, es parecido, solamente que este es el puro busto del dragoncito. Y Sí. de hecho, este dragón es un difusor. Oh, Le ¿qué? pones, Ajá. ay, acá están, estos inciensos, así, triangulares, Oh, cónicos, que sale por abajo el humo, Órale. y es como si estuviera sacando humo el dragoncito. qué Está chido. bastante genial. Sí, de hecho, yo creo que voy a comprarme uno también. Pero bueno, pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye.